Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a realizar una nueva selección o top de recomendaciones y en el caso particular de el especial de hoy, vamos a recomendar 10 10 series de Robin Hood. Por si no lo saben, hacemos una pequeña presentación. Robin Hood es uno de los guionistas de historietas más grandes que hubo en Argentina y podríamos decir en América Latina. Nacido en Paraguay en 1944, Robin Hood vino a temprana edad a vivir a Argentina, donde malvivió con trabajos donde era sobreexplotado, mientras se dedicaba a la lectura y trataba de cumplir su sueño de originalmente ser dibujante, pero bueno, como según sus propias palabras no se le dio mucho con el dibujo, terminó convirtiéndose en guionista y inició su carrera en Editorial Columba en 1967, más o menos. Editorial Columba también nos vemos obligados a hacer una breve reseña. Editorial Columba fue durante la mayor parte del siglo XX la mayor editorial dedicada exclusivamente a la producción masiva de historietas de Argentina y una de las más grandes de América. Eh, Entre 1927, cuando fue su fundación, y su quiebra definitiva en el año 2001, eh, generó innumerables títulos y logró contar en sus equipos creativos con los mejores guionistas y dibujantes que había en Argentina durante ese periodo, con algunas excepciones. Excepciones que no son poca cosa, pero con algunas excepciones. Columba, para que se dé una idea, para mediados de la década del 70, fines de la década del 70, promediaba entre 2 millones y 3 millones de ejemplares de sus publicaciones vendidos por mes. Esto en una población que en ese momento tenía más o menos 25 millones de habitantes, es descomunal, y hoy es inimaginable, hoy es imposible lograr lo mismo. Teniendo más población ya es imposible. De todos modos, tengan en cuenta que en esta época, bueno, no había internet, no existía la televisión por cable, o sea, el, el hábito de la lectura estaba mucho más generalizado, y daba lugar a una industria editorial de masas, realmente de masas. Pero bueno, Robin Hood hizo buena parte de su carrera, su despegue fue con Columba, hizo buena parte de su carrera en Columba hasta que en la década del 90 ya se va despegando o retirando de este editorial y de alguna manera de Argentina, y comienza a trabajar fundamentalmente para editoriales del exterior. Nosotros vamos a hacer un recorrido por la que, yo voy a hacer un recorrido por lo que para mí o a mí son las series que más me gustan o más me han gustado de Robin Hood, pero con una serie de criterios. En primer lugar, decidí dejé afuera las series que mm, o no me gustaron o no me apasionaron, como eran sobre todo las que aparecían en la revista Intervalo, como Mi novia y yo, o, o Elena y otras que yo nunca las leí y tampoco la temática me interesaba tanto. También dejé afuera a Pepe Sánchez, que sé que es uno de los personajes más célebres de Robin Hood, pero a ver, yo lo leía, me entretenía, pero no era de los que más me gustaba. Por otro lado, también dejé afuera de esta selección a las series que apenas inició, como por ejemplo Holbeck. Digamos, Holbeck es una gran serie. Él tuvo la idea, la inició, pero la dejó al poco tiempo. Sería continuada por otro autor al que le vamos a dedicar una selección, que es Ricardo Ferrari, que fue un gran continuador de
creaciones de Robin Hood. Por otro lado, también decidí dejar afuera las miniseries, como por ejemplo El Ángel, Ibáñez, Drácula o Merlín. Muy buenas obras, pero que eh, no se prolongaron mucho en el tiempo. Entonces, bueno, a los fines de ver lo más representativo decidí dejarlas afuera. Em, También dejé afuera series donde él alcanzó cumbres de creatividad, pero que no fueron creadas por él, como por ejemplo Gilgamesh. Gilgamesh el Inmortal no fue creado por Robin Hood. Él protagonizó una especie como de remake o reboot de la serie en los años 80, pero Gilgamesh el Inmortal es una creación de Lucho Olivera y también podríamos decir de Sergio Mulco en la década del 70. También decidí dejar afuera esta serie. La mayor parte de lo que vamos a mencionar corresponde a, digamos, la época de máximo auge de la editorial Columba, entre más o menos 1970 y 1985, por poner fechas extremas. Em, y bueno, vamos a dar comienzo ya mismo. Por ponerlas en un orden que en realidad no significa gran cosa, pero bueno, alguna jerarquización tenemos que hacer. En el puesto número 10 colocamos a Wolf, que salió en la revista Fantasía. Eh, Comenzó a aparecer a principios de los 80 y se extendería hasta mediados de los 90, aunque Robin Hood se dedicó fundamentalmente más o menos a los primeros 20 episodios. Eh, los siguientes ya fueron continuados por otros autores, eh, principalmente Armando Fernández. Wolf es la historia digamos, un niño que se cría en los bosques, eh, protegido por una loba, que desarrolla una serie de, digamos, una relación con el bosque, un bosque entendido en términos eh, mágicos, muy propios de la tradición celta. O sea, y Wolf establece un vínculo muy estrecho con el bosque, con los animales. El bosque es como su base, su lugar en el mundo. Y desde la niñez tiene que sobrevivir y posteriormente tiene que luchar contra distintos invasores de su tierra, que es Essex, uno de los reinos de en su momento, la heptarquía británica de la Alta Edad Media. Y bueno, él tiene que hacer frente a distintos invasores. En su momento, los vikingos de origen danés y posteriormente los normandos. En el periodo de Robin Hood, los antagonistas por excelencia van a ser los vikingos de origen danés. Eh, bueno, eso va a ser una serie muy celebrada en su momento. Y bueno, la colocamos en el puesto número 10. Número 9, Jack Arrow. Jack Arrow, un enigmático, pero también carismático terrateniente del sur de Estados Unidos, que, bueno, emprende una serie de como de aventuras. Consisten básicamente en eh, impartir justicia, impartir justicia en una región donde no existe la justicia. En este sentido hay como una reconstrucción eh, del oeste, de lo que suele ser conocido como el lejano oeste, y en realidad, digamos, eh, el proceso de expansión y colonización de los Estados Unidos hacia el sur y hacia el oeste. Y Jack Arrow es a través de un código de ética individual muy estricto, también con algo de humor,
y también de manera implacable resuelve una serie de distintas situaciones que se van presentando, generalmente luchar contra los abusos de poder en un contexto en el cual la ley es letra muerta. Esta serie dibujada por Gianni Dal Fiume durante muchos años, hasta mediados de los 80, posteriormente se iba a suspender e iba a ser retomada por otros autores como Eugenio Sapietro y como posteriormente Ricardo Ferrari, e ilustrada eh, por Marcelo Basile. Y ya, bueno, iba a tener un giro en las características del personaje, que ya se convertía en un itinerante. Ya iba a ser distinto a la época de Wood. Bueno, eh, puesto número 8. Esta serie iniciada en los años, a fines en realidad, sí, para más o menos fines de los años 70, eh, ilustrada por Rubén Marchione, eh, cuenta la, la travesía a lo largo de la China, la convulsionada China de fines del siglo XIX, de eh, Dax, que un, el hijo, es el hijo mestizo de, eh, de un médico, si no recuerdo mal, un médico francés que vivía en China. Estaba muy ligado al trabajo, a una especie de como de trabajo social en una región agraria del interior de China y que va a ser masacrado por, eh, durante la rebelión Boxer. O sea, los milicianos Boxer lo asesinan brutalmente. El, el pequeño Dax logra sobrevivir. Dax muestra en su niñez poseer poderes paranormales, digamos, poderes para hipnotizar, capacidades para, digamos, psicoquinéticas, además de una gran habilidad con las artes marciales. Eh, Dax va a iniciar una travesía donde en un primer momento va a tratar eh, de sobrevivir. Posteriormente va a tratar de eh, tomarse revancha de distintos enemigos. Va a tener después una complicada relación, un reencuentro con su familia, particularmente con un primo, con quien van a tener una relación muy difícil, donde su primo va a tener que, digamos, reformar, digamos, su primo, que es un personaje deleznable, va a tener que reformarse a través de la sabiduría de Dax. Dax presenta una gran sabiduría y una gran capacidad alternativa de comprensión desde la niñez, y eso se va a profundizar con el correr de los años. Em, Robin Hood va a abandonar la serie a mediados de los 80 más o menos y va a ser continuada por Manuel Morini y posteriormente en los 90 ya por Ricardo Ferrari, manteniendo en buena medida el espíritu. Puesto número 7. Orgrund. Orgrund, una creación de los años 70 también, junto con Ricardo Villagrán en dibujos. Orgrund trata de un bárbaro del país de los hielos, ¿no? De una zona nevada, ártica y demás. Es
un bárbaro que vive en un estado digamos, que vive en una comunidad en condiciones de lo que la teoría decimonónica ya consideraría barbarie. Es un personaje que podríamos asimilar a Conan, muy similar, prácticamente idéntico, pero Orgrun recibe un extraño llamado, eh, un extraño llamado de una mujer que le pide auxilio y decide emprender un recorrido que lo va a ir enfrentando a distintas situaciones donde él va haciendo un aprendizaje, va conociendo sus limitaciones, va atreviéndose a conocer, va desafiando distintos peligros, va combatiendo a diversos enemigos que se presentan en su camino. Inicie, su arma secreta es la audacia y una fuerza física descomunal, pero también el conocimiento que va teniendo de la realidad más allá de su aldea, ¿no? Él estaba como muy contenido, muy limitado por lo que era su pequeño hábitat comunal, y cuando sale de ahí es como que eh, no solo inicia una aventura, sino también una aventura eh, en términos heroicos, sino que también inicia la aventura del conocimiento, de conocer a los otros, de saber que hay más allá de su terruño. En ese sentido, hay como, es un personaje en cierta manera eh, etnográfico o etnográfico, porque es como que va conociendo, es como un explorador que va conociendo otras comunidades, otras regiones, otros climas, otras formas de comportarse socialmente, tiene que aprender otras costumbres y demás, sin dejar nunca de ser un luchador y que buena parte de las cosas las consigue por su fuerza física, va adquiriendo habilidades en su contacto con el otro. ¿No? En ese sentido es una serie muy interesante. Bien, puesto número 6, Morgan. Morgan, una creación de los años 80, junto con Domingo Mandrafina, uno de, uno de los mejores dibujantes que hubo que, con los que trabajó Wood, me parece, y que dejó páginas inolvidables en las series en las que les tocaron trabajar juntos en Columba. Morgan trata de un, un policía, digamos, de un policía que deja de ser policía porque le tienden una trampa, era un policía honesto al que le tienden una trampa y como consecuencia de esa trampa es encarcelado durante muchos años, finalmente lo dejan libre en un planeta, digamos, en un planeta Tierra que se convirtió en una especie eh, de gran basurero social. O sea, el planeta Tierra se convirtió en eh, un, un mundo con altos niveles de contaminación, con niveles también de desintegración social gigantescos, muchísima violencia, eh, mucha violencia, digamos, violencia social, eh, digamos, negocios inescrupulosos, abusos de todo tipo, corrupción, eh, violencia institucional, ineficiencia estatal y policial, de manera tal que digamos, unos pocos privilegiados logran, lograron en su momento migrar a lo que llaman todo el tiempo las colonias, que son, digamos, nuevos, eh, nuevos asentamientos donde se puede tener un buen nivel de vida en otros planetas. Entonces, digamos, la gente todo el tiempo trata de ver cómo logra irse a las colonias para dejar abandonar la tremenda decadencia, deterioro y caos en el que se sumergió el mundo, ¿no?
Y bueno, cuando Morgan sale y se reencuentra con eso, en muchas peores condiciones que como él lo había dejado, decide convertirse en detective privado para poder sobrevivir. Y como detective privado, conoce a distintos personajes que lo ayudan en esa tarea y se enfrenta a distintos casos que muestran distintos aspectos, distintas facetas de la naturaleza humana. eh, con una proyección distópica. En este sentido, uno puede encontrar cierta familiaridad con Blade Runner. Ignoro, Robin Hood nunca dijo si se basó en Blade Runner, ya sea la película o el libro, para crear este personaje y las distintas situaciones con las que se encuentra, pero si ustedes leen la serie van a ver bastantes similitudes. Con respecto al ámbito distópico, a esta figura como detectivesca, eh, decepcionada y desganada, que trata de se encuentra con distintas situaciones y trata de resolver de la manera más justa en un mundo caracterizado por la injusticia y que todo el tiempo corre el riesgo de ser aplastado por esa injusticia en su intento de- de restablecer el equilibrio. Bien. Puesto número 5, Mark. Que apareciera en la revista El Tony. También es una creación de los años 70 y que se extendió hasta mediados de los 80. Mark fue una de las creaciones más seguidas y celebradas de Good en su época. Eh, la premisa de Mark es muy similar, y él ha reconocido que esta creación es tributaria eh, de esa obra. eh, Reconoce su filiación en el Hombre Omega o Omega Man, una película protagonizada por Charlton Heston, eh, también conocida como, eh, o que tuvo otras versiones, como por ejemplo El último hombre sobre la Tierra. Eh, ¿De qué se trata Mark? Bueno, Mark se trata de un nene que eh, en el contexto de un apocalipsis, digamos, de una especie de un apocalipsis mundial o de una situación como de holocausto, una suerte de holocausto mundial que coloca a la humanidad al borde de la extinción, eh, es preservado por sus padres en una especie de cápsula donde logra mantenerse vivo durante un tiempo y totalmente a salvo de todo lo que está sucediendo por fuera de esa cápsula en la superficie. En la superficie lo que se está sucediendo es el fin de los tiempos, prácticamente. Cuando la situación se estabiliza y lo peor ya pasa, él sale de la cápsula, digamos, la cápsula como que se desactiva automáticamente, él sale de la cápsula y bueno, se encuentra con que tiene que ver cómo sobrevive en ese nuevo mundo apocalíptico, donde se va a encontrar con distintas comunidades, como los mutantes, los destructores, las amazonas, eh, además de encontrarse con distintas comunidades, generalmente de base agraria, que basándose en algunas acorraladas o eh, inmersas en una estrategia de aislamiento, fuerte desconfianza y egoísmo por el miedo, en otros casos movidas por una gran solidaridad y deseo eh, de reconstruir el mundo a partir de su experiencia colectiva. Se va encontrando con estos grupos de sobrevivientes que son acosados por las comunidades de las que hablé, que mencioné recién, ¿no? Por los mutantes, los destructores, las amazonas. Él se va labrando una fama como,
como combatiente itinerante que asiste a la causa de los que tratan de reconstruir el mundo, enfrentándose con quienes tratan de imponer eh, su voluntad hacia estos grupos, conquistarlos, someterlos y ganar territorio, porque lo que caracteriza a este mundo son los tremendos enfrentamientos territoriales sobre las comunidades o grupos que mencioné hace un rato, ¿no? Mark se va a enfrentar a todos y va a tener sucesivos enemigos, también va a tener amigos que lo van a ayudar en sus aventuras. Eh, una muy buena serie también dibujada por Ricardo Villagrán. eh, y bueno, muy recomendable. Robin Hood es una serie que, al igual que Orgrun, por ejemplo, eh, la manejó hasta el final. Una de las series que Robin Hood efectivamente terminó. Logró terminar de darle un cierre, cosa que no es tan común en Good. Robin Hood, hay muchos proyectos que los ha dejado o quería dejarlos, pero Columba le pedía que no por el éxito que tenían, entonces él arreglaba desvincularse y que lo continuara otro. Entonces hay muchas historias, incluso muchas de las series de las que estamos hablando, que no van a ser nunca terminadas por él. Hay otras que sí, Mark, por ejemplo, Grund fue terminada, Morgan fue finalizada, pero otras no, como por ejemplo Wolf no llegó a ser finalizada por Robin Hood, Jack Arrow tampoco, Dax tampoco. Puesto número 4, Sabarese. Sabarese también, en colaboración con Mandrafina, en dibujos, también fue una de las creaciones surgidas también a fines de los 70, mediados, fines de los 70, no, sí, fines de los 70, y que se prolongaría hasta mediados de los 90, siempre con guiones de Wood, aunque Wood no iba a dejar la serie en medio de la crisis que empezó a tener Editorial Columba y no le va a dar un cierre. Tampoco va a ser continuada por ninguno de los que solían continuar las series que dejaba Wood. Se trata de un inmigrante italiano de los años 10, fines de los años 10, principios de los 20, Giovanni Savarese, bueno, tras y dar sus primeros tras vivir su, digamos, pasaje de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez en la América de los años 20, va a iniciar una carrera como policía primero y como agente del FBI, siendo implacable con sucesivos grandes enemigos, como en su momento Al Capone, pero en general eh, librando una guerra sin cuartel contra el crimen organizado de los años 20 y 30, mientras paralelamente tenía una vida personal eh, con fuertes vaivenes, ¿no? Con momentos de grandes esperanzas que daban lugar a momentos de tremenda desazón, eh, siempre debatiendo, digamos, siempre con el riesgo de terminar herido por su, por su buen corazón y su humildad, eh, y con grandes dificultades para poder complementar la pasión por su trabajo con la vida familiar cuando se le presenta la ocasión, con el amor y con la vida familiar cuando se le presenta la ocasión. Además que es un personaje sistemáticamente menospreciado por, por enemigos, pero también por compañeros, con lo cual tiene que hacer frente a eso también. Hay mucho de autosuperación en el personaje. Bien. Puesto número 3, la que para mí es una de las mejores creaciones de Robin Hood, una gran sorpresa cuando salió en su momento, a mediados de los 80, Mojado.
Mojado es extraordinaria, es una de las que a mí más me gusta, en los primeros puestos, acompañado por Carlos Fogg, un dibujante con quien que también haría con Wood otros éxitos más humorísticos, como Pepe Sánchez o Mi novio y yo. Una gran sorpresa cuando lanzaron este personaje, que es un personaje terrible, una serie terriblemente dramática. Se trata de un niño de un pueblo del interior de México, cercano a la frontera con Estados Unidos, que vive en una pobreza extrema, una familia numerosa donde apenas tienen para comer, eh, y que de repente pierde a toda su familia en un tremendo terremoto que termina devastando al pueblo. Él se queda solo y trata de ver cómo sobrevive hasta que surge la posibilidad de cruzar la frontera e ir a Estados Unidos como mojado, ¿no? De ahí viene el nombre de la serie. Nunca conocemos el nombre de él. Cuando cruza Estados Unidos, distintas amistades que va construyendo lo bautizan Juan Mojado, o sea, nombre más impersonal imposible, pero él lo adopta con orgullo y eh, tras abrirse trabajosamente paso y sobrevivir en distintos trabajos, y eh, logra iniciar una carrera exitosa como boxeador. Pero bueno, esa carrera como boxeador, si bien vos la vas siguiendo a lo largo de la serie, es algo menor comparado con la importancia que tienen las situaciones con las que él se pone en contacto. Situaciones que tienen que ver con la situación de otros inmigrantes, con situaciones propias de las diferencias sociales y raciales extremas y de la violencia eh, social y la desintegración de la sociedad estadounidense de los años 80. Él se enfrenta con todas esas situaciones tratando de, incluso poniéndose en riesgo a sí mismo, trata de ver de qué manera puede ayudar a las personas, establecer, digamos, hacer justicia, siempre en la medida de sus posibilidades, eh, sin excesos y con una gran humanidad y compasión. Eh, Cosa que también parte de su propia experiencia durísima, donde él tuvo que reponerse de la pérdida de toda su familia, de una serie de abusos y maltratos que tuvo en su adolescencia. Así que es una serie fabulosa que recomiendo ampliamente. Puesto número 2, Dago. También una de las de las máximas creaciones de Robin Hood y la que más ha perdurado, la que en el tiempo finalmente, iniciada a principios de los 80. Hasta hace poco Robin Hood la seguía haciendo. Entiendo que ya dejó de hacerla como consecuencia de los problemas de salud que lo obligaron a retirarse prácticamente de la actividad en los últimos años. Pero Dago, es la historia de un noble veneciano, el hijo favorito de una familia nobiliaria de Venecia, familia cuyo patriarca es traicionado en medio de las intrigas políticas de la Venecia de la Baja Edad Media. Toda la familia de Dago es asesinada. Su mejor amigo, que era parte de la conspiración, trata de matarlo, pero falla. Lo da por muerto, pero Dago sobrevive. Lo rescata un barco, digamos, un barco negrero, digamos, un barco negrero, no, un barco de traficantes, de tratantes de esclavos, y es vendido como esclavo, y comienza eh, una... Bueno, así comienzan las aventuras de Dago, que de ser un esclavo, poco a poco se va convirtiendo en digamos, en un guerrero experto, va a estar que va a llegar a estar al servicio de el Imperio Turco en su época de auge, hombre de confianza del gran visir de Solimán el Magnífico, y que va con una extrema frialdad ver cómo resuelve y hace justicia en distintas situaciones
articulándolas con sus deseos de venganza, que van a volver una y otra vez en la medida en que ocasionalmente se reencuentra con quienes fueron los responsables de su desgracia y la de su familia. Eh, Todavía sigue siendo realizada Dago, que llegó a tener varios dibujantes, varias series en simultáneo en los últimos años, muy recomendable. Finalmente, bueno, la obra cumbre de Robin Hood, reconocido por todos y quizás parte de del podio de grandes creaciones de la historia, de la historieta en Argentina, Nippur de Lagash. Nippur de Lagash, que fuera una de las tres primeras, reconocido por Robin Hood, uno de los tres primeros guiones que le aprueba Editorial Columba, y la primera creación que lo hace famoso a fines de los 60 y que se extendería desde 1967, que se publica la primera historia, hasta fines de la década del 90, cuando Nippur corre la suerte de Editorial Columba y se deja de publicar sin haber tenido un adecuado cierre. Es una de las, curiosamente, la máxima creación de Robin Hood va a entrar en la categoría de grandes series de Robin Hood que Robin Hood no llegó a cerrar, no llegó a terminar y que tampoco tuvo un continuador que lo hiciera. Más allá de que él fue asistido ocasionalmente por distintos guionistas. La serie tuvo muchos dibujantes, el primero de ellos fue el inolvidable Lucho Olivera, y el que más tiempo permaneció en la serie fue Sergio Mulco. Pero no voy a profundizar mucho más en la historia de este guerrero, al que en todo caso, guerrero, rey, general y héroe, que en todo caso merecerá un especial aparte. Muchas gracias.